Sony ha sido una de las compañías con el gran renombre en los videojuegos, ya que esta ha sacado un total de 5 consolas de sobremesa y 2 portátiles. Y una de las consolas que saldría en el 2013 compitiendo para la octava generación fue la PlayStation 4, aquella consola mítica que fue la más vendida de su generación, compitiendo contra una Wii U bastante desfavorecida por los diferentes tipos de cosas que Nintendo había implementado para esta consola, y una Xbox One que no supo llegar al público. La PlayStation 4 fue la consola más vendida de esa generación. Mi manera es la manera de los dioses. Y en este video veremos 3 razones para comprar PlayStation 4. Y si vale la pena. Como siempre te digo, cualquier consola vale la pena si es que tú la vas a disfrutar. Dicho esto, comenzamos. Uno de los aspectos más importantes por los que muchas personas, y me incluyo, compramos estas consolas son por sus exclusivos. No lo sé, tú dime. Ya que PlayStation, o más bien la empresa, la compañía llamada Sony, ha sacado muchísimos exclusivos para su querida PlayStation 4. Pese a ya tener más o menos unos 8 años casi de haberse estrenado, PlayStation 4 cuenta con muchísimos títulos muy buenos. Ni se diga de varios ports o remaster de algunos otros videojuegos como The Last of Us. Pero esta cuenta con uno de los videojuegos más increíbles en mi parecer, y sí, estoy hablando de God of War. Es bellísimo. El God of War que fue estrenado para PlayStation 4 fue simplemente una obra maestra, algo que debería ser planteado como uno de los mejores videojuegos de los tiempos. Ni se diga también de la saga de Uncharted, la cual culminó en esta consola. Sin duda alguna, los exclusivos es uno de los puntos más fuertes de esta consola. Y pues, pasemos al siguiente punto. El precio de las consolas es uno de los aspectos más importantes, ya que la situación económica no está como para gastar en tantas cosas, ni mucho menos en muchísimos videojuegos. Si tienes la fortuna de comprarlas en su estreno, pues qué bien por ti. ¡Su puta madre! ¡Toma todo mi dinero! Pero para muchos como yo, tenemos que esperar unos años al menos para comprar una consola más barata. Este es el caso de la PlayStation 4. Esta consola salió con un precio de 399 euros o $399. Ya sería hacer la conversión a tu moneda. En moneda mexicana serían unos 8,000 pesos hoy en día. En aquellos tiempos puede que haya sido menos, pero bueno. El precio es algo muy accesible hoy en día, logrando conseguir esta consola en unos $150 o incluso más barata dependiendo de dónde busques. Sí, da gana robar, ve. Y si no sabes buscar consolas baratas en Latinoamérica o donde tú ibas, acá te dejo una tarjeta para que busques consolas baratas en Latinoamérica. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y te diré 3 lugares donde puedes conseguirlas. No obstante, la PlayStation 4 también tuvo muchísimos modelos. Bueno, realmente solo tuvo 3, pero tuvo rediseños especiales o ediciones especiales como la de Uncharted, God of War, entre muchísimas más. Las 3 ediciones fueron la primera, que salió PlayStation 4 normal, la FAT, de ahí le sigue la PlayStation 4 Slim y por último salió la PlayStation 4 Pro, la cual era más rápida que sus antecesoras. Y pues nada, pasemos con el siguiente punto, amigos. La octava generación fue una de las generaciones de consolas más aclamada, y sobre todo por sus gráficos, ya que estas contaban con unos gráficos muy potentes para estas generaciones, ya que anteriormente hemos visto videojuegos increíbles en Xbox 360 y PlayStation 3 e incluso algunos títulos de Wii. No obstante, esta generación explotó el boom de los gráficos. PlayStation 4 contó con muchísimos títulos con gráficos excelentes de ver. ¡Yupi! El solo hecho de ver un videojuego pareciera simplemente ser una película, pero realmente no lo es un videojuego total. God of War, como te dije, es uno de los videojuegos más excelentes de esta consola. No obstante, también tiene una de las mejores gráficas y que podemos apreciar en todo su esplendor. No obstante, también tenemos sagas increíbles como las de Uncharted y The Last of Us. No estoy hablando de The Last of Us 2, realmente The Last of Us 2 fue un fracaso para esta consola, pero pues ni modo, no podemos pedirle todo a los desarrolladores. Pero bueno, una consola increíble, además de que posee aplicaciones diversas para disfrutarla como un centro de entretenimiento. Como ya saben, todas las personas o la gran parte usamos las aplicaciones de nuestro celular como YouTube y Netflix como algo ya cotidiano. Niéguemelo. No obstante, a veces cuando tenemos una televisión, esta no es Smart TV, entonces podemos usar nuestra PlayStation 4 con diferentes aplicaciones e incluso poder navegar en sitios web para mirar diferentes tipos de contenido, ya sea anime,
películas u otro tipo de contenidos. Bien pensado, Woody. Yo la verdad que tengo la Xbox One y con esa pues al menos puedo ver cierto tipo de contenidos totalmente gratis. Y pues nada amigos, realmente un video que quería hacer mucho ya que esta consola es excelente a mi parecer, pero si es que esta consola no te convence, acá te dejaré una etiqueta para que compres la PlayStation 3. Y pues bueno amigos, me apoyaría mucho que dejen su like, comenten y se suscriban. Yo soy Raxoman y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.